elpulso.hn y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. Estar con ustedes nuevamente hoy, precisamente 8 de septiembre de 2023. Recuerde que usted puede escuchar Cuarto Poder de 4 a 5 de la tarde en la 88.5 FM en el Distrito Central, 104.5 en el Valle de Sula, 95.1 en el Caribe y 97.9 en frecuencia modulada en el Pacífico, y también en las demás frecuencias de Radio Globo que están diseminadas a lo largo y ancho del país. Estamos retransmitiendo a esta hora de la tarde Cuarto Poder a través de las redes sociales del Pulso. Manténgase informado con los hechos más importantes del día, lea el Pulso porque ahí se dice las cosas como son. Una tarde calurosa acá sobre la capital. Bueno, anda en la temperatura en este momento anda en 29 grados centígrados. Es el calor, pues aún así es fuerte. Por lo menos esperamos de que más adelantito pueda llover un poco más. Tantas cosas que han ocurrido precisamente este día, pero antes de ir con el tema de esta tarde, don Carlos Paz, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Brian Flores, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Naguadoy en producción y el compañero Ronald López en los estudios de Radio Globo, aunque lo asiste un compañero que para la próxima semana tendremos los datos específicos, porque él es de una institución educativa y los futuros técnicos de operación del equipo de los medios de comunicación. Ayer se inauguró el mejoramiento del estadio Emilio Larache en esta capital. Y tenemos que hacer algunos señalamientos para el señor ministro de Comunicación y la Dirección de Protocolo de Casa Presidencial. Se convocó para las 3 de la tarde. Los periodistas sabemos que siempre se hace 2 horas antes por la movilización de las personas, pero había un ardiente sol. El evento estuvo muy bien, pero mucha gente también vimos que se fue. No se sabía por dónde iba a entrar la prensa. Y esto sí es directamente para el señor ministro de Comunicación, licenciado Ibis Alvarado. Los colocaron a un extremo. Como periodista debe saber que no vamos a hacer el video o la toma solo del perfil de la presidente. Que la prensa se ubica en el centro, en una tarima, y a los lados, pues, los concurrentes, porque queda de perfil. Además, que vamos a ver en los videos cómo la gente se está cruzando. La gente se está cruzando. Ahora, si el evento, y deben de decirlo, solo es para los medios corporativos que poseen dron. ¿Que no los dejaron entrar? No, le estoy diciendo la distancia y que estábamos a un extremo, o sea, a un lado. Entonces usted agarra de perfil a quien está discursando. No, ahí no, hay que tener que ir de enfrente. Usted se pone de enfrente porque he ido no sé a cuántos eventos que son concentraciones políticas, eventos privados de promoción de productos. Tiene que estar de enfrente. Y la prensa se coloca en las tarimas en el centro. Y los participantes, los concurrentes a los lados, por eso, porque entonces el video, la fotografía sale de perfil. A cambio que digan entonces que el evento solo es para los medios que poseen dron, porque el dron pues se coloca donde se antoje. Sí. Y ese caso que, bueno, yo escuché a uno de los guardias de seguridad que le dijo, si quiere la puede dejar entrar, y tuve que decirle, tenés que dejarle entrar a la gente porque la gente la necesitan dentro. No pueden poner a la seguridad, hombre. ¿Dónde están los asesores allí de la presidente? Tiene que ser civiles. Los guardias de seguridad, los guardalomos, los guaruras, son militares especializados en proteger dignatarios y por lo tanto su conducta son asesinos, así sencillamente. Son asesinos.
O sea, la gente estaba desesperada por la calor, pues, y estaba ahí. ¿Y a qué hora comenzó? Hasta las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí. Bueno. 6 de la tarde. Ahí tiene que haber una mejor organización. Mejor ejecución. Sí, así de sí, sencillo. sí. Y lo otro es que al militante, al simpatizante, el compañero de Libre, que los traten civiles, no los guaruras de la presidenta. Bueno. Está bien que hagan el registro, pero eso es otra cosa. Solo una puertecita que solo tiene como 1 metro de ancho. Yo me imagino que en un estadio tienen que haber varias puertas. Sí, pero bueno. 2 más que pero bueno, queda el reclamo, el señalamiento para el ministro de Comunicación y la dirección de protocolo. Destacamos lo manifestado por la ciudadana presidenta de la República, Iris Xiomara Castro. En el BOC están los corruptos, los criminales y los narcotraficantes. Le escuchamos. Fuerte. Enriquecidas por el narcotráfico y el saqueo a las arcas de Estado, protegiendo la corrupción pública privada, exoneraciones, contratos y concesiones lesivos al pueblo hondureño, continúan conspirando para desestabilizar mi gobierno e impidiendo la elección del fiscal general. Pueblo hondureño, esos que se golpean el pecho en los medios de comunicación son los responsables de 130 años de atraso en nuestro país. Son los responsables del latrocinio, de la pobreza y de la corrupción y la miseria en Honduras. Confío en el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y en el Partido Libre, que no van a dejarse torcer el brazo por la corrupción. Cumplamos el mandato de la Constitución de la República de elegir nuevas autoridades del Ministerio Público. El BOC representa el narcotráfico y la corrupción en Honduras. Este 15 de septiembre estaré junto a ustedes, pueblo, en los desfiles patrios. El 16 de septiembre estaré en La Habana, Cuba, en la cumbre de los 77 más China. Y el día 17 de septiembre estaré en las Naciones Unidas con una agenda puntual, la Sisi y la cuenta del milenio. He conectado a doña Liliana Castillo. Vamos a ver, Selvin, nos confirma, por favor. Bueno, ahí está, don Carlos, ya. Sí. Muchas gracias, doña Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras. Gracias por compartir su conocimiento técnico, científico de sus análisis económicos del país. Tratamos de indagar, señora Castillo, sobre el impacto que tiene en la economía el hecho que se esté racionando el acceso a los dólares, ya sea de carácter natural o jurídico empresarial. Buenas tardes, le damos la bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación para tratar este tema de la modificación al reglamento para asignación de divisas en el mercado organizado de divisas. Sabemos que en la resolución que se modificó en abril de este año, donde el Banco Central retomó el control de las divisas para realizar subastas de las mismas, y el monto que se asignaba
a las personas naturales era de $300,000 diarios y a las personas jurídicas $1.200.000 diarios. Sin embargo, a finales de agosto, este reglamento se modificó y se dio una reducción drástica en la asignación de divisas para las personas naturales, bajándolas de $300,000 diarios a $100,000 diarios. El monto asignado, digamos, para subasta de las personas jurídicas quedó el mismo en $1.200.000 diarios. Aquí lo único que varió fue que antes de esta modificación, si las personas jurídicas solicitaban $200,000, siempre dentro del 1.200.000, no presentaban ningún tipo de justificación por esa demanda que se hacía. Pero ahora ese monto lo bajaron a $150,000. O sea que a partir de $150,000 van a tener que presentar justificación para que necesitan esas divisas. Repercusiones con la economía sí van a haber. Primero, las personas naturales son las más afectadas con esta reducción drástica que se dio, y en el tema de las personas jurídicas prácticamente no se verán afectadas porque se les mantiene el monto igual, y los que ocupen para, digamos, realizar sus importaciones van a tener, si justifican, van a tener el monto siempre hasta ese máximo de $1.200.000. Realmente que en mi caso yo pensé que cuando se retomó la subasta de divisas en abril de este año, iba a haber, digamos, más estabilidad en la divisa, y que no se iban a estar perdiendo reservas como se ha estado haciendo desde el año anterior, a tal grado que este año ya se han perdido cerca de $800 millones, y el año pasado se perdieron como cerca de $300 millones. O sea que ya van 1.100 millones en el año pasado, y este problema realmente viene a generar algún tipo de incertidumbre. Se podría, digamos, incentivar en algún momento el mercado no oficial de divisas, y eso traería como consecuencias posiblemente al haber mayor demanda, y se va a ir formando esa presa, porque las personas, en el caso de las personas naturales, al no demandar, al bajarle a 100,000, eso se va a ir postergando. O sea que no es que se va a resolver el problema, sino que se va a ir demandando y se va a ir dejando un monto sin, digamos, adjudicar la divisa. Se va a ir acumulando, digamos, en el tiempo. Aquí lo que sucede es que hay un tema de, digamos, estructural. Aquí en nuestro país, las remesas, que van a andar este año arriba de los 9.000 millones, ayudan mucho a sostener la balanza de pagos y el tipo de cambio, porque con ese gran monto sirve para, digamos, financiar esa brecha que se tiene entre lo que se quiere comprar de divisas y lo que se vende de divisas, porque ya desde que nuestro país es un importador neto, por ejemplo, para este año 2023, tomando como referencia las cifras de junio, lo que es venta de mercancías o de bienes al exterior, nuestro país probablemente va a vender $7.000 millones. ¿Y cuánto vamos a comprar nosotros del exterior? Alrededor de $16.000 millones. O sea, estamos comprando más en un monto, en veces, 2.2 veces más de lo que nosotros vendemos. O sea que desde ahí hay un problema, porque solo allí hay 9.000 millones de diferencia entre lo que compramos y lo que vendemos, que de alguna manera se tiene que financiar. Es enorme el déficit, entonces. Es enorme entonces el déficit en la balanza de pagos, ¿no? Más del 100%. Sí, siempre en la balanza comercial, propiamente de bienes, es bastante, ¿verdad? Más del doble de lo que
nosotros hablamos de divisas. Y el otro problema adicional es que gran parte de lo que compramos en el exterior no es solo maquinaria y equipo o insumos, sino que hay bastantes divisas que se dan en bienes suntuarios, por ejemplo, automóviles de lujo, digamos celulares de última generación, que el que va saliendo, mucha gente lo va comprando, y pareciera que nosotros vivimos en un país del primer mundo, que hay bonanza aquí en nuestro país. Vivimos en una burbuja, ¿no cree usted? O sea, ¿cómo lo dice? Vivimos como en una burbuja, porque esto me parece un problema bastante cíclico, porque también en el pasado vimos este tipo de problemas, y esto es más que preocupante. Pero permítame un momento, licenciada Castillo, porque también tenemos en la línea telefónica esta tarde al economista Claudio Salgado, para también hacerle esta interrogante con esta, bueno, usemos la palabra restricción al acceso o a la asignación de divisas. En el caso de las empresas es 1.2 millones diarios, en el caso pues de las personas naturales se redujo drásticamente. ¿Cómo valora usted, licenciado Salgado, que esto en algún momento pueda afectar la economía del país? Es un gusto saludarle esta tarde en Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Brian y don Carlos, y a mi amiga del alma, Liliana Castillo. Mire, esto es producto de que obviamente hay que defender el tipo de cambio, hay que defender las divisas. Mire, un poco de historia, no sé si Liliana lo habrá hecho en el preámbulo, pero recuerde usted que en junio del 2021 se liberalizó el tipo de cambio y se creó un mercado interbancario. El problema es que los bancos, por su misma estructura oligopólica, no actuaron en términos competitivos, sino que concentraban, 4 bancos concentraban las divisas, y estos 4 bancos solo atendían a su clientela. Entonces dejaron una represa ahí de demanda que no fue satisfecha. Entonces el Banco Central en abril de este año retomó la subasta de divisas y para poder democratizar las divisas y darle aunque sea un poco, darle a todo el mundo, a todos los demandantes. Esto atrajo de que el Banco Central obviamente no está satisfaciendo toda la demanda, porque mucha gente, cuando vio que el Banco Central estaba restringiendo un poco la oferta, entonces mucha gente, para hacerse acreedora de las divisas, lo que hacía era elevar, inflamar su demanda, de tal forma que si usted mandaba, por decir una cantidad, usted demandaba $100, pero usted sabía que no se le iba a adjudicar todo, entonces usted inflaba la demanda y la elevaba a 300, por ejemplo. Entonces esto ha creado una represa, y ha señalado que Banco Central ha estado otorgando en los últimos días alrededor de un 30 o un 35% de la demanda. Ahora, hay cosas que hay que decirle a Brian, y don Carlos, que aquí se ha detectado de que ciudadanos de los países que colindan con nosotros, por la facilidad que había, venían a comprar dólares a nuestro país. Y por otra parte, alguna gente, algunos hondureños estaban lavando activos y estaban mandando esos recursos al exterior, a los paraísos fiscales, sin ninguna justificación. Entonces, por eso se baja el monto de tal forma de que no quede esa represa tan grande, ese porcentaje tan bajo que se crea de satisfacción de la demanda, y establece pues de que tal vez como ya lo han mencionado, de que las personas naturales van a tener acceso a $100,000 y las personas jurídicas a $120,000. Ahora, pero recuérdese que todo aquel que solicite más de ese monto tendrá que justificarlo con la documentación respectiva, precisamente por lo que he estado señalando, de que algunas personas están haciendo lavado de activos y están sacando sus capitales a los paraísos fiscales. Entonces no podemos nosotros estar utilizando nuestras escasas reservas, para ese tipo de operaciones.
Sí, porque mire, antes de darle la palabra a don Carlos, por eso me llamaba la atención de doña Liliana y también a don Claudio Salgado, porque escuchábamos alguna información previamente de que decía de que había una restricción, de que esto podía afectar la economía del país, pero en este segundo punto donde dice don Claudio Salgado que esto es como un mecanismo de prevención para evitar que siga ese blanqueo de capitales, porque aquí también debemos de ser nosotros sinceros, diariamente salen de este país incuantificables cantidades de dólares, que al final es lo que nosotros estamos observando. Pero si me permite, don Carlos, quiero que escuche tanto la expresidenta del Colegio de Economistas como don Claudio Salgado la explicación que daba uno de los técnicos del Banco Central de Honduras. Selvin, por favor. Licenciado Joselito Vega, subgerente técnico ahí del Banco Central de Honduras. Si explicamos, por favor, cuáles son los nuevos cambios en la subasta de divisas y cuáles son los montos máximos permitidos al día para persona natural y jurídica. Buenos días, muchas gracias por la consulta. Primero quisiera comentar que desde la reinstauración de la subasta como mecanismo de asignación de divisas el 13 de abril de este año, pues el Banco Central le da seguimiento y hace un análisis del comportamiento del mercado. Y en este sentido, desde esa fecha a la actualidad, se han venido tomando diferentes medidas para mejorar el accionar del mercado cambiario. La semana pasada se tomó una medida que implica modificar el monto de la cantidad de divisas que las personas naturales pueden demandar en la subasta. En este sentido, a partir de esta semana, las personas naturales pueden demandar un monto máximo diario de $100,000 en la subasta, y las personas jurídicas mantienen el monto de $1.200.000 que se les permite para poder demandar. Aclarar que también se modificó el monto por el cual los demandantes en la subasta tienen que presentar documentación de respaldo para justificar el uso de la divisa. En este sentido, ese monto pasó de $200,000 a $150,000, lo que significa que todos aquellos demandantes que presenten posturas de $150,000 o más en la subasta deben presentar documentación de respaldo para justificar el uso de la divisa, ya sea facturas, contratos y cualquier otra documentación, como lo han venido haciendo hasta el momento quienes demandaban divisas por montos iguales o mayores a $200,000. Quisiera aclarar que esta medida... Bien, gracias, Selvin. Bueno, don Carlos, usted le iba a preguntar algo a... Sí, doña Liliana, ¿qué prevé el gobierno con esta restricción o racionamiento de los dólares, de la divisa en general? Bueno, como esta es realmente una medida de control, pienso yo que lo que pretende es tener un mayor control de divisas, por supuesto, ¿Cuál es? Y a la vez que no se pierda. Disculpe. Las divisas lo han venido haciendo tanto en el año anterior como en este año. Porque recordemos que dependiendo del nivel de divisas, hay una estabilidad en el tipo de cambio, y eso sirve también para un mayor, digamos, equilibrio en la balanza de pago. Eso es lo que se esperaría. Pero también con esta restricción, como se está bajando el monto de 300,000 a 100,000 en las personas naturales, lo más probable, como decía anteriormente, es que en algún momento surja otra vez, aunque ya lo está, el mercado no oficial de divisas. Esperemos que esto no vaya a repercutir en una mayor devaluación, porque esto traería otros, impactos en otras variables macroeconómicas. Pero así, a simple vista, es lo que se percibiría. Y como decía el colega y amigo Claudio, realmente que ha habido una mayor, demanda mucho más alta que lo que se ofrece, y si es por los, aspectos que él mencionaba,
con mucha razón para, digamos, implementar algunos controles adicionales. ¿Cómo no? Licenciado Salgado, ¿puede incentivar el mercado negro el hecho que esté racionando la divisa? Sí, podría ser, don Carlos, sí, eso podría ser un extremo, pero no especulemos todavía. Yo creo que con las medidas que está tomando Banco Central, yo creo que se va a solventar la situación. O sea, esa represa que hay ahí, que para mí no es la correcta, porque, como le digo, la gente para adjudicarse las divisas inflaba la demanda. Entonces no creo que se llegue a ese extremo. Yo creo que la función de todo funcionario del Banco Central es preocuparse por mantener la estabilidad de la moneda y también por ser guardián de las reservas internacionales. Entonces el Banco Central debe de preocuparse para que no estén en fuga de capitales por actividades ilícitas, por producto de la corrupción o de otro tipo de actividad que no es legal. El otro consulta es cuáles son las fuentes más grandes que tiene el país para obtener divisas, pero será después de la pausa, para lo que le solicitamos permiso al licenciado Salgado, al igual que a la licenciada Castillo. Compañeros. Ya volvemos. Te cambiaría la vida ganarte una casa. Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Ponemos la serie. Deja que termine la pelea, seguro la cae en su misión. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el licenciado Salgado, economista, analista de El País, y la licenciada Castillo, también economista y analista de la situación económica del país, y les consultaba sobre las principales fuentes de captar divisas para el país, además de las remesas, porque dice el licenciado Salgado, bueno, hay que proteger la estabilidad del país, de la reserva, pero también se puede estar pensando en que se va a escasear el dólar. Se puede dar a ese orden que se está racionando porque no se tiene la cantidad suficiente de reserva monetaria en dólares. Licenciada. Bueno, aparte de las remesas, que es la principal fuente de divisas, esperamos que este año entren más de 9.000 millones de dólares. Están las exportaciones en segundo lugar, que esperaríamos que entren como 7.000 millones. Tenemos otro rubro, que es la inversión extranjera directa, que si bien ha disminuido, y la mayoría es reinversión de utilidades, pero hay un monto ahí puede ser de alrededor de 800 millones. Y hay otro elemento que es el financiamiento, ¿verdad? Recordemos que hay en cada presupuesto hay parte del gasto que se financia con deuda, tanto interna como externa. Entonces la parte de la deuda externa viene también a fortalecer el nivel de reservas internacionales. Son esos 4 factores los principales. El problema, como mencionaba yo anteriormente, es que el rubro de importaciones es 2.2 veces más elevado que lo que exportamos, que lo que vendemos. Y eso también ejerce bastante presión sobre las divisas, y el aspecto que incide más es importaciones de artículos suntuarios, que a veces pensamos que estamos en bonanza de divisas aquí en nuestro país,
y eso es lo que contribuye es a que nuestras divisas se vayan. Y aparte, también estamos comprando hasta granos básicos, ya desde hace varios años, productos que no solo son maquinaria o insumos para la producción. Entonces aquí lo que deberíamos de ver es cómo fomentamos la producción de tal forma que no necesitemos comprar afuera verduras, frutas, que se compra mucho en Guatemala y se nos van las divisas por ahí, pudiendo nuestro país producir esto, ¿verdad? Y de esa forma también se fortalecerían las reservas. O sea que hay varios factores que están involucrados, y recordemos que las remesas, es cierto, que sostienen la economía del país, pero es un factor que es muy vulnerable, está en función de qué suceda en los Estados Unidos o en España, que es donde están nuestros principales compatriotas y donde vienen esas remesas, y eso igualmente ya se están viendo efectos, principalmente en este año, que se ha desacelerado el ingreso de remesas por esa circunstancia de la desaceleración de la economía de Estados Unidos. Y también la de España está bien dañada. Le consulto, licenciado Salgado, la presidente Castro, en su calidad que dirige el gobierno, no tiene una narrativa mediática favorable. Se puede iniciar a plantear de que va a escasear los productos porque no se tienen las divisas suficientes para que el importador compre cuando nos acercamos a Navidad. ¿Cómo trabajar desde el gobierno aparte? Mire, don Carlos, hay un indicador, un estándar internacional que establece de que un país debe tener como mínimo el equivalente a 3.5 meses de importaciones. Honduras en este momento tiene el equivalente a 5.1 meses de importaciones, o sea que estamos por encima del estándar internacional. Además, esto es estacional. La baja de las divisas puede ser estacional porque recuerden que los empresarios en estos meses es cuando compran, más bien cuando compran para abastecerse de los productos que van a vender en Navidad. Además, hay que decir bien claro que este año ha sido excepcional. Primero porque la factura petrolera está aumentando. Yo creo que así como vamos, la factura petrolera va a llegar a alrededor de 2.500 millones de dólares, cosa que no estaba ocurriendo en años anteriores. Y lo segundo es de que el monto del pago de la deuda externa se ha elevado también. Ya anda alrededor de 600 millones de dólares y eso también drena. O sea que los compromisos que adquirieron los gobiernos anteriores en los últimos 12 años, donde se produjo ese elevado endeudamiento externo, sin ningún fruto evidente, entonces también este gobierno le está haciendo frente y eso también ha mejorado, ha hecho de que se mejore el riesgo país y que además de eso se haya suscrito el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo en este momento no veo la dificultad que podría señalarse que Honduras va a quedar sin divisa como en los años 80, no, porque tenemos esos 5.1 meses de importaciones y además de eso ya en esta época es cuando también se incrementa la remesa. Hay que decir que las remesas van a ser mayores que el año anterior, o sea el ingreso de remesas va a ser mayor. Tal vez el ritmo de crecimiento es el que va a ser inferior. Y también entonces en esta época también nuestros compatriotas cuando envían más esos ingresos para la población. Entonces yo no tengo un panorama un tanto sombrío en cuanto a que nos vamos a quedar sin divisas y que eso va a afectar ostensiblemente la producción. Es que aquí lo que llama la atención, y por eso que estamos abordando este programa, es porque pareciera, miren, hablar de economía hay que ser muy responsables incluso, porque si uno dice algo que en realidad pueda ahuyentar, digamos de esta manera, algunos indicadores o alarmar, o como usted quiera llamar, la actual situación económica, entonces incluso esto puede conllevar a otras cosas que colindan incluso con delitos. Y por eso, ¿qué mensaje se le debe transmitir a la población, licenciada Castillo? Porque
sabemos que hablar de temas económicos es un tema bastante complicado. Por ejemplo, hablar de meses de importaciones, por ejemplo, de que en este momento vemos que se importa más de lo que se exporta, que estamos viendo en este momento, por otro lado, como nos explicaba don Claudio Salgado, de que esto también es un mecanismo de control, porque en algún momento pues había fuga de capitales a paraísos fiscales por lavado de dinero, entre otras cosas. ¿Qué mensaje se le debe mandar a los hondureños en este preciso momento, cuando nos hemos fijado incluso en redes sociales que andan diciendo de que se podría haber una devaluación, que en algún momento podría ahuyentarse la inversión en este aspecto? Comienzo con usted, Castillo. Sabemos que ese tipo de comentarios siempre se va a dar, ¿verdad? Porque cada vez sabemos que también el tipo de cambio es una variable, quizás la más sensible de las variables a nivel macroeconómico, y por lo tanto cada modificación que se hace también tiene que ser bien pensada. Sabemos que tampoco es conveniente que se entre a una devaluación, digamos, abrupta, porque eso repercute en un mayor nivel de inflación y por lo tanto menor poder adquisitivo en los hogares. Creo que eso no es lo que se busca. Tengo muy claro que desde que se retomó la subasta en abril de este año, lo que se anhela es que se estabilice, porque desde abril se ha percibido algún grado de especulación con las divisas, y eso es lo que ha estado sucediendo, a tal grado que por experiencia personal a veces uno va a los bancos y ni siquiera 300 o 400 dólares puede obtener, y la idea es que haya una mayor equidad, digamos, a la hora de adjudicar las divisas. Ese es el objetivo que se ha estado buscando, pero no hay que dejar de lado, repito, que con algún movimiento pueda generar algún tipo de incertidumbre, pero en este caso a las personas jurídicas, que son las empresas, se les está manteniendo el mismo monto, o sea que ellos no resultan afectados. Aquí más bien la medida va contra las personas naturales, ¿verdad? Porque ahí fue donde se hizo una reducción drástica de los montos que se le pueden adjudicar. Esperemos que estas medidas de control no traigan consecuencias, que se vaya, digamos, disminuyendo o estabilizando el nivel de demanda, porque de esta forma se va más o menos a ir nivelando con la oferta que puede poner el Banco Central para la subasta. Pero hay que atender, ¿verdad? Y principalmente lo que compete a la producción, a lo que son maquinaria, a lo que es insumos, y tampoco es que estemos pensando que va a suceder lo de allá de los años 80, como decía Claudio, que allá fue una situación alarmante, porque llegó un momento que no se tenía ni para pagar deuda, ni para pagar los combustibles, y como sabemos todo eso trajo otras consecuencias, ¿verdad? En este momento mejoró el riesgo país, se suscribió el acuerdo con el Fondo Monetario, que eso igual va a ayudar a que ingresen más divisas al país, porque recordemos que hay un ofrecimiento ahí, creo que son alrededor de 800 millones de dólares, y también la otra deuda que se tiene previsto contratar, todo eso entra a formar parte de las reservas internacionales. Pero, repito, siempre crea alguna incertidumbre cualquier movimiento que se realice en la normativa del sistema de divisas. Sí, cómo no. Don Claudio Salgado. Sí, también. Yo quiero el mismo señalamiento que hace Liliana, de que no hay que especular esto, porque si nosotros que hemos sido funcionarios del Banco Central comenzamos a especular y que esto va a traer una mayor devaluación y que se va a restringir la importación, yo creo que no debemos de caer en eso. Yo creo que, como les dije, la principal función de un funcionario del Banco Central es preocuparse por la estabilidad de la moneda
tanto interna como externa. Entonces, si usted ve, la devaluación se ha estabilizado, o sea, no a principios del gobierno o producto de las medidas que tomó el gobierno anterior, sí había una aceleración bastante fuerte y ya casi llegamos a los 25 lempiras por $1. Fácilmente llegamos, pero se tomaron los correctivos y ve usted que este año apenas se ha devaluado en 2 centavos. Entonces no hay que crear ese ambiente de incertidumbre. Y bueno, yo creo que, como les digo, esta época es estacional, pues. Es estacional y porque cuando los empresarios aumentan sus inventarios para hacerle frente a la época de Navidad. Entonces, como lo señala Liliana, el acuerdo con el Fondo Monetario nos va a dar acceso a $845 millones y eso que generan, el Fondo Monetario lo hace para balanza de pagos, o sea, si Honduras tiene insuficiencia de reserva internacional, entonces con esos recursos se cubre las importaciones que podría tener Honduras, porque al Fondo Monetario Federal no le conviene que ningún país caiga en default, por ejemplo. Eso sería un caso extremo, que no pagara la deuda externa, porque eso crea un mal ambiente. Entonces a ningún país, al Fondo Monetario no le conviene que ningún país caiga en esa situación, porque un país en quiebra no paga, o sea, un país muerto no paga. Entonces eso hay que mantenerlo vivo. Entonces yo no quiero generar ese ambiente de incertidumbre, de especulación. No, yo digo que la política está bien, si estamos manteniendo 5 meses de importaciones, estamos por encima del estándar internacional, mucho más que otros países de Centroamérica, la cobertura que tenemos actualmente. Doctor Salgado y doctora Castillo, necesitamos compartir con nuestros oyentes y televidentes qué debemos entender por desaceleración económica, que se menciona mucho este término en estos momentos. Y el otro caso, y con eso concluiremos, es la reducción en el crecimiento económico que se había planteado, pero les pedimos permiso para cumplir con otra breve pausa. Ponemos la serie. Deja que termine la pelea, seguro la cae en sumisión. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, oyentes y televidentes a nivel nacional e internacional, conversamos sobre estas medidas tomadas por el Banco Central de Honduras al reducir el acceso al dólar en el país. Bueno, los periodistas llevamos unas clases ahí de economía. Yo también tengo una muy buena capacitación del Instituto Centroamericano de Estudios Económicos, pero también hace más de 30 años creo que la tuve. Entonces uno tiene que estar actualizado en esto. Le consultamos a nuestros entrevistados de esta tarde, al doctor Salgado y a la doctora Castillo, ¿qué debemos entender los hondureños por desaceleración? Que se habla mucho en los países desarrollados y que por lo tanto nos compran menos, por lo tanto también el trabajo es menos y las remesas disminuyen, pero ¿qué impacto tiene también el hecho que se había considerado crecimiento económico de 4.1 y sin embargo se ha reducido según el Banco Central? Licenciado Castillo. Sí, el tema de desaceleración económica quiere decir que siempre los países tienen crecimiento, pero no en la misma medida, digamos, que venía creciendo la economía en los años anteriores. Es parecido a lo que estamos viendo
con el crecimiento de las remesas familiares. El monto de remesas sigue creciendo, pero el ritmo de las mismas es menor que lo que sucedió el año anterior. Aquí este año han habido varios factores por lo que tenemos desaceleración en nuestra economía. Primero está el tema la mayoría vinculado con lo que está pasando en Estados Unidos de América, que es nuestro principal socio comercial. El tema de las remesas ha disminuido por la desaceleración que ha habido en esa economía, ¿verdad? Luego está el tema de las exportaciones, que están cayendo también drásticamente en relación a 2022, porque no nos están comprando ellos las mismas cantidades que nos compraron en el 2022. Y lo mismo está sucediendo con otros factores, por ejemplo con inversión extranjera directa, posiblemente no quieran invertir ahorita por el mismo motivo, y todo eso hace que la economía se desacelere. Aquí en Honduras el problema que vemos es que, a pesar de que nosotros en algunos años hemos tenido crecimientos arriba de 4%, el hecho es que está explicado básicamente por el sector de intermediación financiera, que comprende bancos, compañías de seguro, fondos de pensiones, que explican en algunos meses inclusive más del 70% de ese crecimiento. Y ese sector no es generador masivo de empleo. Ahorita estamos viendo que la actividad maquiladora, por el mismo problema de la desaceleración económica en Estados Unidos, también nos compran menos y se están perdiendo empleos en la actividad maquiladora aquí en Honduras, de tal manera que en esa actividad tenemos decrecimiento. Y las otras actividades, por ejemplo, agricultura, un sector que en los últimos años también ha estado deprimido, ¿no? Que se esperaría más incentivos en el mismo. Luego construcción, transporte, el tema de restaurantes y hoteles, todos esos generan muchos empleos, y en otros países estas actividades generadoras masivas de empleo explican gran parte del crecimiento económico. Pero nuestro país es la actividad de intermediación financiera la que más lo explica. O sea, que no es que estemos teniendo decrecimiento, no, estamos creciendo, pero a un menor ritmo del que se tuvo el año anterior. Y eso es lo que está pasando en muchas economías alrededor del mundo. También en Estados Unidos esa desaceleración tiene que ver también con las altas tasas de interés que tienen ellos, que le han subido las tasas de política monetaria, y eso hace que el crédito se encarezca, y por lo tanto no hay la actividad que ellos esperarían. Usted dio en el blanco, licenciada Castillo. Miren, ese es el problema muchas veces de depender de monedas fuertes como el dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en Estados Unidos, que desde 2022, que ellos han venido en una crisis que se ha mantenido a lo largo del año anterior, a lo largo de este año, porque la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, está fijando tasas de interés, y me corrigen si me equivoco, conforme a la actividad económica que se está dando en Estados Unidos. No ha habido actividad económica tan fuerte que se diga como para que el Banco Central estadounidense o la Reserva Federal diga, vamos a poner el dinero más barato, porque a mayor tasa de interés, entonces no va a haber actividad económica, primero. Segundo, al no haber actividad económica, ¿qué va a significar? Va a significar entonces que los compradores van a obtener mejor guardado su dinero, ese dinero lo van a priorizar en otras cosas, no van a comprar tenis, no van a comprar camisetas, no van a comprar calcetines, no van a comprar otros productos. Entonces, las empresas estadounidenses que tienen sus fábricas en el exterior, en el caso particular en Honduras, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Dicen, miren, en este momento no tenemos pedidos, y si no tenemos pedidos no le podemos pagar a la gente. Y al final hemos observado en la zona norte con algunas industrias maquiladoras que lastimosamente pues han tenido que recortar personal. Y a esto viene la siguiente pregunta: ¿no creen ustedes que en el actual contexto internacional, ahora de que las economías del BRICS, por ejemplo,
están comerciando con sus propias monedas, ahora que el yuan chino se está convirtiendo en una moneda de referencia internacional. En algún momento Honduras tenga que ingresar en esa onda, digámoslo de esa manera, para que no estemos dependiendo de las subidas y bajadas de intereses del dólar, licenciado Salgado. Brian, está bien, vamos a hablar de eso, pero antes quiero hacer unas aclaraciones. Sí. Mire, hay que decir que la restricción de Banco Central en cuanto a las divisas, lo único que está diciendo, usted va a tener derecho a entrar a la subasta con $100,000 las personas naturales, pero si quiere más de ese monto, usted va a tener que justificarlo con la documentación. Exactamente. Eso es declararlo, pues, de que el monto no se ha eliminado totalmente. No, si usted lo debe justificarlo con la documentación respectiva. Lo otro es que aquí se le achaca que las divisas están disminuyendo y que los empleos están disminuyendo y que la inversión está yendo por la ley de justicia tributaria, lo cual es un error. La ley de justicia tributaria, en primer lugar, no ha sido aprobada. Y en segundo lugar, la ley de justicia tributaria va a mantener los mismos privilegios que tienen actualmente las empresas que están beneficiando con las exoneraciones. Lo que busca la ley de justicia tributaria fundamentalmente es racionalizar y ordenar todo el sistema de exoneraciones que tiene alrededor de 300 decretos, lo cual es inmanejable. Y durante todos estos años ha habido 0 auditorías, y a eso es lo que le temen todos estos sectores privilegiados, entonces estas élites que se ven beneficiadas de estas exoneraciones. En cuanto a la moneda, al uso de monedas a nivel internacional, yo puedo decirles que Latinoamérica está muy identificada con el dólar. Somos la zona dólar y difícilmente lo vamos a cambiar. Así como la zona asiática es el yuan, como usted dice, el renminbi, y también de eso también tenemos la moneda japonesa. Esa es la moneda que está allá. Y en Europa es el euro. Y cuanto a la subida de estas intereses, pues estas economías, esa es la gran diferencia, Brian y don Carlos, que el manual del Fondo Monetario señala de que cuando hay procesos inflacionarios altos, lo primero que usted tiene que hacer es aumentar la tasa de política monetaria. Dichosamente Honduras no lo hizo, porque no estamos con el manual del Fondo Monetario, no somos una economía avanzada, aquí no funciona una economía totalmente de mercado, y entonces yo creo que la política que siguió el Banco Central de no incrementar la tasa de política monetaria fue correcta porque cuando usted aumenta la tasa de política monetaria disminuye la inversión y obviamente aumenta el desempleo. Entonces se puede imaginar que las condiciones nuestras son totalmente distintas a las norteamericanas y a las europeas. Allá el desempleo no es tan marcado como Honduras, que tenemos alrededor de 80% trabajando con problemas de empleo, de lo cual la mayoría trabaja en la informalidad. Entonces, ve usted que Honduras va con un proceso de inflacionario, o sea, la inflación ha disminuido drásticamente, casi a la mitad, llegamos a alcanzar casi el 10%, ahorita lo tenemos en 5%, sin necesidad de aumentar la tasa de política monetaria, como lo hicieron las economías avanzadas, las economías desarrolladas. Entonces, por eso yo considero de que este gobierno ha hecho frente al Fondo Monetario Internacional y prácticamente le ha dicho no a esa política que ustedes tienen de prácticamente de establecer, de tratar de imponer acá medidas que no van de acuerdo a nuestro diagnóstico. En conclusión, Brian, el uso de monedas, si bien es cierto, el dólar antes después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, representaba alrededor del 90%, estaban las reservas internacionales de todo el mundo. Actualmente ha disminuido ese porcentaje, pero todavía sigue siendo poderoso, sigue teniendo alrededor del 60%, o sea, casi todos los países tienen su reserva internacional en dólares, alrededor del 60% de las reservas internacionales. Entonces ha ido perdiendo poder, estamos de acuerdo, pero para que el dólar deje de ser moneda de referencia mundial y que no tenga ese poderío, en primer lugar tendría que las negociaciones del petróleo tienen que dejarse en dólares, tienen que dejarse de ser en dólares. O sea que Rusia, Arabia Saudita, que son uno de los grandes productores del petróleo, que le hagan frente y digan no vamos en nuestras transacciones de combustible, no queremos dólares. Pero Arabia Saudita tiene un convenio con Estados Unidos de que todas las transacciones del petróleo tienen que ser en dólares. Claro, Estados Unidos sabe que ahí es donde pueden ellos haber introducido
su divisa, su moneda para ser fuerte. ¿Cómo no? Entonces, podría ocurrir todos esos fenómenos. Y de esto podríamos seguir hablando más de Carlos y Brian. Correcto, le agradecemos mucho, licenciado Salgado, haber compartido con nuestra audiencia esta tarde, y queda claro que la narrativa mediática, que porque el gobierno no genera certidumbre, que por el gobierno no la seguridad jurídica, es que no viene la inversión. Sí. Hay un problema económico mundial. Estamos contra el tiempo. Bueno, licenciada gracias. Castillo. Muchas gracias, licenciado Salgado. En 30 segundos, licenciada Castillo, sus conclusiones. En 30 segundos. La conclusión es que realmente la desaceleración se está dando por problemas a nivel mundial. Sabemos también que está aumentando el precio del petróleo, que eso también afecta, y esperamos, ¿verdad?, que las medidas que se están tomando ayuden a la estabilidad del tipo de cambio. Cómo no. Muchas gracias, licenciada Castillo, y también a don Claudio Salgado por una amplia explicación. Qué lástima que nos quedamos sin tiempo, pero vamos a ir hablando de este tema. Don Carlos, muchas gracias. Veámonos el lunes a las 4 de la tarde. Muchas gracias a nuestros invitados.